Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy sean bienvenidos a la clase de matemáticas. En esta empezamos a estudiar fracciones, las generalidades sobre las fracciones, qué significa. Básicamente es una porción de una unidad. Las fracciones son también llamadas números racionales, de manera técnica números racionales. En primaria y secundaria son quebrados porque representan la porción más pequeña de una unidad o un poquito más que una unidad, pero no es un número preciso, entero, como lo hemos visto hasta ahora. En el ámbito de las matemáticas se dice que una fracción es una división que aún no se ha realizado. Es una división que falta por realizar. Hasta ahorita habíamos visto números enteros y decimales, pero básicamente en los enteros podemos hacer conteo, por ejemplo, de 2 helados, 3 mangos. Pero ¿qué pasa si tenemos menos de una porción? Por ejemplo, esas 3 rebanadas. Bueno, pues yo podré tomar 3 rebanadas, pero no podré decir con exactitud cuánto es que comí. Rebanadas chicas, medianas, grandes, eso depende de la unidad, de qué tan grande es nuestro entero. Debemos de tener siempre presente esa parte. Cabe mencionar que las fracciones son un conjunto de números muy grande, ya que incluyen a los números enteros, a los números decimales, y hay otro tipo distinto también de números. Hay muchos grupos de números. Las fracciones se utilizan en todos los ámbitos de nuestra vida, desde por ejemplo, en repostería, para hacer una receta necesitamos cantidades y muchas veces estas cantidades vienen o en decimales o en fracciones. Para la música, para hacer el conteo de los tiempos o de las notas que van en un intervalo de tiempo, se utilizan fracciones. ¿Ok? Muy bien, esto tomamos en clase unos 5 minutitos para anotarlo. Después pasamos a ver los términos de una fracción, los elementos básicamente de una fracción. Vemos que así luce una fracción, que el número que aparece en la parte de arriba se llama numerador, que es el número de partes que vamos a tomar a colorear o en el caso de la pizza, el número de partes de rebanadas que nos vamos a comer, que nos interesa en este caso. Siempre aparece una línea horizontal y en la parte de abajo un número que se conoce como denominador. Este número me indica el número total de partes en el que voy a dividir a mi entero. Por ejemplo, en este caso vimos en el salón de clases cada figura y aportamos todos para escribir cómo es la fracción que le corresponde. En este caso, el número total de divisiones es 3 y solamente tomamos una o está coloreada una, sería un tercio. En este caso, son 7 partes iguales, de las cuales 4 están coloreadas, es decir, se lee como 4 séptimos. En este caso, 2 partes totales, una solamente está coloreada y se lee como un medio. En este caso tiene 4 partes iguales, una de las cuales está tomada o coloreada y se lee como un cuarto. Esto también tomamos unos 3 minutos para anotarlo dentro del salón de... Y ahora repasamos cómo leer las fracciones. Recordamos que en el numerador, a excepción del 1 que se lee como 1, todos los demás números a partir del 2 se leen tal cual, 2, 3, 10, 24, 50, etcétera, etcétera. El denominador se lee de distinta manera. Empezamos a partir del 2, el denominador más chico es el 2, que se lee como medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, etcétera. Cabe mencionar que el denominador más pequeño es 2 porque si partimos en una sola parte o tenemos el entero en una sola parte, no tenemos una fracción, sino que tenemos un número entero. El ejemplo, bueno, algunos ejemplos son como se lee 3 doceavos, 7 quintos, 15 octavos. Aquí nada más repasamos cómo leer y de hecho no anotamos esto en nuestra libreta. Nos pasamos a anotar lo siguiente. Con los ejercicios anotamos solamente 2 ejemplos de estos. Dice, observa la figura y escribe la fracción correctamente. En este caso, tenemos que hay que formar la fracción poniendo en el denominador el número total de partes, que son 5, y en el numerador el número coloreado, que se lee como 4 quintos. En este caso, tenemos 7 partes, 7 cuadraditos iguales, de los cuales tomamos 3, se lee como 7 tercios. En este caso contamos con precisión cada una de las rebanadas y teníamos 10, de los cuales solamente se encuentran coloreadas 9 partes, 9 décimos se lee. Ahora
Después vimos aquí cuántas partes tenemos, 10, y solamente tomamos una. Perfecto, es un décimo. Ahora tenemos 9 partes, de las cuales solo tomamos 2. Tenemos 2 novenos. En este caso y último de esta pizarra tenemos 9 partes en total, de las cuales solo tomamos 7 y se lee como 7 novenos. Esto sí lo anotamos, pero únicamente anotamos 2 ejemplos y las instrucciones, a manera de que podamos estudiar más adelante para nuestros exámenes y repasar los exámenes. Bien, vimos también más ejemplos donde todos participamos al mismo tiempo. Ustedes pueden pausar el video para poder tomar nota de las partes que tomamos nota también en clase. La clasificación de fracciones, vimos las más generales, son 3 tipos de fracciones. Sus compañeros me ayudaron a completar y a identificar cada uno de ellos. Por ejemplo, las fracciones propias, que son fracciones donde el numerador es más pequeño que el denominador. Por ejemplo, 1/2, 3/4, 5/8, siempre que el número de arriba, que el numerador, sea más pequeño que el de abajo, que el denominador. En este caso, 2/3 vemos también, comparamos y recordamos cómo se representa de manera gráfica. Las impropias. En el caso de las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Y dentro de las impropias se encuentran las fracciones, se puede obtener a partir de ellas las fracciones mixtas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que nos pasamos un poco del entero. Vemos que las propias, donde tenemos el 2/3, es menos del entero, menos de la unidad. No se alcanza a colorear una figura completa. En el caso de las impropias, siempre vamos a tener un entero o algo más que el entero. Algo más, de hecho, que el entero. Entonces, en este caso tenemos que 3/2 también se puede escribir como un entero y la mitad de la otra figura. Por ejemplo, otros ejemplos de fracciones impropias son 20/3, 40/15, siempre que el número de arriba sea mayor. Vimos también las fracciones unitarias. ¿Qué es esto? Esto casi la mayoría no lo suele ver así, pero vimos qué pasa. En los casos anteriores vimos que en las propias el numerador es más pequeño. En las impropias el numerador es más grande. ¿Pero qué pasa si son iguales? Pues entonces nace una fracción unitaria. ¿Por qué? Porque de 8 partes vamos a tomar 8 partes. Imagínense que estamos con un pastel. Cumplimos años y lo vamos a partir en 8 partes y nos comemos las 8 partes. Pues no le dimos a nadie, ¿verdad? Pero en ese caso nos comimos el pastel completo, el entero. A pesar de que está partido, tomamos el entero. En este caso, por ejemplo, 3/3, 15/15, 20/20, o 7/7, todos son ejemplos de fracciones unitarias. ¿Y por qué se llama unitaria? Porque tenemos 8 partes de las cuales tomamos las 8. En ese caso tenemos la unidad, tenemos un 1. Hasta aquí nos quedamos, resolvimos algunas dudas, hicimos ciertas pausas, participaron todos sus compañeros y esta página si la anotamos antes de salir de clase. Hasta aquí fue donde nos quedamos. El día de mañana vamos a ver las fracciones decimales, cómo pasar de la fracción mixta a impropia, y aparte vamos a tomar un poquito del tiempo para practicar en Kahoot ejercicios de agilidad mental sobre las fracciones, identificar o construir fracciones. Bien, si esto fue lo que vimos el día de hoy, espero hayas resuelto algunas dudas. Si no, el día de mañana puedes preguntarme en clase y tomaré un breve tiempo para responderte cualquier duda. Bien, si no hay nada más por el momento, te espero mañana en clase. Espero que mañana sí te puedas conectar a la hora que nos toca.